Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Chevrolet Swift, Suzuki Swift, Twin Can, conocido en algunas partes. Pero entonces empecemos con el vehículo. Quiero empezar con la versión del Twin Can, que es la GTI, por ejemplo, en este caso. Como pueden ver, 23.800.000, el año 93 con 120.000 kilómetros. Pero bueno, hablemos un poco más de la historia del vehículo. El Chevrolet Swift es un automóvil compacto producido por Suzuki y comercializado bajo la marca de Chevrolet en algunos mercados. En cuanto al fabricante, Suzuki, japonés, como la marca comercial conocida como Chevrolet en algunos mercados, la cual tuvo una aparición en 1983, inicialmente como Suzuki Cultus en Japón. En cuanto a la versión, fue introducida en los años 90, principalmente en los mercados latinoamericanos. En este caso es la versión más tope de gama, más deportiva. Es la versión Coupé 1300, muy elegante, muy deportivo, con un estilo muy agresivo y clásico de los vehículos del 90 japoneses. Entonces, como podemos ver, es un vehículo que llama mucho la atención, sobresale a que a pesar de los años sigue siendo un vehículo muy llamativo para personas jóvenes, adultos, coleccionistas. Así que empecemos a hablar del vehículo. El Chevrolet Swift Twin Can es un compacto que es la versión del Suzuki Swift. En este caso está bautizado como Chevrolet Swift o Suzuki Swift. Principalmente producido entre finales de los 80 a principios de los 90, con un estilo de carrocería disponible en hatchback y sedán. En este caso, el Twin Can solamente venía disponible en hatchback o coupé en este caso. Disponible con un motor 1.3 litros TOC de 4 cilindros en línea, también conocido como el motor G13B, con una potencia aproximada de 100 a 115 caballos de fuerza. La verdad, este vehículo es muy llamativo, a mí lo personal me ha encantado desde que lo conocí. Tenemos una transmisión manual de 5 velocidades, que era la que normalmente era ofrecido este vehículo. Obviamente, en la versión de Suzuki Swift normal o Chevrolet Swift normal, también venían versiones con caja automática. Pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante de eso, ¿ok? Como ver, es un vehículo que está en excelentes condiciones, es muy interesante, un vehículo bastante deportivo. A mí en lo personal me llama mucho la atención este tipo de vehículos, así como estos. Son muy coquetos, son vehículos que a pesar de que tengan sus añitos, siguen manteniéndose de la mejor forma. Y vale la pena comprar un vehículo de estos porque es un vehículo muy llamativo. La verdad le decían el matagomuelos. ¿Por qué? Porque era un vehículo que humillaba bastante carro, así fueran carros incluso mucho más nuevos. Entonces la verdad es un vehículo muy llamativo. Aquí vamos a hablar un poco sobre este 2002. Esta es la versión del 1.3 Elite, es como una versión tope en cuanto a lujo. La verdad tenemos este distintivo color que era como un azulito metalizado con ese doradito. La versión un poco más elegante del carro, con un estilo sedán. Motor 1.3 del mismo tipo del Twin Can, pero en este caso con un baúl amplio, sillas más cómodas, en algunas versiones con aire acondicionado. Miren eso. Vehículo que la verdad muy parecido al Chevrolet Sprint, era muy parecido, incluso en algunos mercados dirían que sería relevante al Chevrolet Sprint. En cuanto a la primera generación, estuvo disponible desde el 83 al 88, conocida como Suzuki Cultus en Japón. Introducida en otros mercados, adoptó el nombre bajo Chevrolet como Suzuki Swift. En este caso, la segunda generación estuvo disponible desde 1988 hasta el 2003. Vio una mayor adoptación global. En algunos mercados como América Latina fue popular bajo la marca de Chevrolet. La tercera generación fue del 2003 al 2010, ofrecía mejoras de diseño y tecnología, mantiene un enfoque de automóvil económico. Y la generación presente, que es el Suzuki Swift, ya no como Chevrolet Swift. Entonces, hablemos un poco más de estas versiones que son las antiguas, que es las que vamos a hablar en este caso. Tenemos un tipo de carrocería hatchback, en este caso tenemos la versión sedán, que es la versión más larga y más cómoda. Ofrecía variaciones de motor según 1.0 litros a 1.6 litros L, en este caso generalmente 4 cilindros. En cuanto a la transmisión manual y automática, va a depender del modelo y el mercado. Obviamente la mayoría eran manuales. Era un vehículo económico en combustible. ¿Por qué lo digo? Era un punto fuerte en el Chevrolet Swift, conocido por su eficiencia en el consumo de combustible, tanto en las versiones 1.3 como 1.0. En la versión 1.6 es un poco más comelona, pero tampoco es exagerada. En cuanto a versiones de seguridad, las versiones más recientes incluyen características como AIBAR, control de estabilidad y ABS. Las versiones de este tipo no incluían esas cositas, ya que pues en la época no era tan común ese tipo de seguridad. En cuanto a los mercados, en América Latina, Asia, Europa principalmente, bajo la marca de Suzuki y en algunos países de África.
¿ok? En cuanto a la reputación, reconocido por su confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y economía de combustible. En colaboración con General Motors, la versión del Chevrolet Swift entre Suzuki y General Motors, permitiendo que GM utilizara el diseño de Suzuki para sus propios modelos en ciertos mercados. La verdad, fue una colaboración bastante interesante que hicieron con los de GMC. En este caso vamos a ver un poco de la versión que está por acá. Este rojito está bastante económico, la verdad es un vehículo que como pueden ver se consigue a un buen precio. Es un vehículo que yo le diría, cómprese este, cómprese un Sprint, o cómprese un 323, o cómprese un 626. Va a variar mucho, pero en el aspecto de que son carros japoneses de esta época, son carros que son muy resistentes, son carros de excelente calidad, que pueden durar muchos años, con un excelente mantenimiento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un vehículo que puede ser usado para un universitario, como un primer carro. Entonces es una buena opción, hay que tenerla en cuenta. Este estilo es un poquito más moderno al del Chevrolet Sprint, pero la verdad es muy parecido. En cuanto a los modelos relacionados, algunos son con Pontiac en la versión del Chevrolet Swift, que fue un poquito rebautizado. En este caso ha tenido varias versiones a lo largo de las diferentes generaciones. Como dijimos, el Chevrolet Sprint era la versión inicial conocida como en Norteamérica o en Canadá y en México. En Suzuki Cultus fue originalmente en Japón y se basó en la base del Suzuki Swift. En muchos mercados el Swift se comercializaba bajo la marca Suzuki, aunque las características son muy similares a la versión de Chevrolet. La verdad no cambia mucho. La del Suzuki tenía un poquito más de lujo, podría decirse, se reducía un poco menos la economía en cuanto al estilo de lujo, pero seguía siendo un vehículo de excelente calidad. En los casos de la versión del Chevrolet Swift GL y GLS, modelos con diferentes niveles de equipamiento. El GL es el más básico y el GLS la más completa, incluyendo características avanzadas de entretenimiento y mejoras en seguridad. Entonces, son vehículos que la verdad, para los años que tienen, son vehículos que son cumplidores. Son vehículos cómodos, son vehículos amplios, vehículos que tienen un gran baúl, tienen una buena comodidad tanto en pasajeros delanteros como en la parte de atrás, así que son vehículos cumplidores. Son de esos vehículos que uno dice, bueno, no vale mucho, pero pago por algo bueno. Entonces, así no sea lo más nuevo, es un vehículo que cumple. Bueno, vamos a hablar un poco de las dimensiones. En cuanto a la longitud, era de 3,85 metros, un ancho de 1,69 y una altura de 1,51. Un peso aproximado de 1000 a 1100 kilos. Entonces está bastante bien. Contábamos, como dijimos, con motores 4 cilindros en línea, disponibles de 1.0, 1.4 y 1.6 litros, los cuales producían entre 85 y 120 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, con una torque aproximada desde 80 a 130 Nm. Entonces están un poquito variados. Contábamos con cajas manuales de 5 velocidades y automáticas de 4. Ustedes saben que a mí en lo personal yo prefiero las cajas manuales en cualquier vehículo. Obviamente en los vehículos que no tienen la disponibilidad de caja manual, pues va a ser necesario la automática, pero en este caso hay que priorizar por la manual. En cuanto a la velocidad máxima que alcanzaban estos vehículos, la versión del Matacomelos o el Twin Can alcanzaba 175 km por hora y la versión normal, sedán o hatchback, alcanzaba una máxima de 150. No era mucho, pero eran vehículos ya pues, de sus añitos. En cuanto a la aceleración, era hasta en 14 segundos, depende del motor y la transmisión, pero la más rápida era de 12 segundos. Entonces no era lo mejor ni lo más rápido, pero para la época está bastante bien. En cuanto al consumo de combustible, teníamos un consumo aproximado de 5.5 a 6.5 litros por cada 100 kilómetros. O sea, la verdad estamos bastante bien. En cuanto a suspensión delantera, contábamos con McPherson con resorte helicoidal. Y en la parte de atrás teníamos resorte helicoidal con una barra de torsión. Teníamos frenos delanteros ventilados de disco y el trasero de tambor. En las versiones más altas incluso llegaron a traer la versión de disco atrás. Pero bueno. En cuanto a neumáticos, calzaba R14 y algunas versiones R16, que era la versión Twin Can o GTI. En cuanto a seguridad, contábamos con airbags frontales o laterales en las versiones más japonesas y las otras carecían de un poco de seguridad debido a la época. Contábamos con cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos. En cuanto a equipamiento, contamos con radio AM y FM, con CD y MP3. Incluso en algunas versiones se conseguía con entrada de USB. En cuanto a pantalla táctil, disponible en las versiones superiores. No todas las versiones traían eso. La verdad yo pensé que no era así, pero sí. Vienen con una pantalla.
Yo no soy seguro, así que les agradezco. En este caso, la más tradicional era el radio, pero como vimos en el Twin Can, sí venía con pantalla. Obviamente se le puede adaptar. Teníamos asientos en tela y cuero sintético con ajuste manual, con volante de ajuste en altura en algunas versiones. Teníamos faros halógenos, espejos laterales eléctricos con señalizadores integrados en la versión superior y llantas de acero o de aleación. Las variantes suelen distinguirse por el nivel de equipamiento, como GL, GLX y la versión GTI o Twin Can, que ofrece la gama de características adicionales como personalización. En cuanto a los problemas de este vehículo, porque como todo vehículo tiene sus problemas, ¿cuáles son? Principalmente los problemas contaba con transmisión automática, dificultad para cambiar de marcha. Las causas posiblemente era baja presión en el fluido de la transmisión, desgaste del embrague en las transmisiones manuales y problemas con el sincronizador. Siempre es importante revisar y rellenar el fluido de transmisión, inspeccionar y reemplazar el embrague si está desgastado y llevar el coche a un mecánico para la revisión más detallada y posible reemplazo del sincronizador. Problemas eléctricos, fallos en el sistema eléctrico como luces que no funcionan o problemas en el sistema de encendido. Son los problemas comunes que tienen estos vehículos. Las causas principales son los fusibles quemados, batería baja o defectuosa, problemas con el alternador. Siempre es importante revisar y reemplazar los fusibles quemados, probar si es necesario o reemplazar la batería, inspeccionar el alternador y si es necesario reemplazarlo. Algunos de los problemas comunes que podría tener este vehículo era la pérdida de potencia. Normalmente era por filtros de aire o combustible obstruidos, problemas con las bujías, inyectores de combustible sucios. La verdad, en las versiones, pues con el Sprint tuvimos unas cositas que hablábamos con mi papá y era que el carburador muchas veces se llenaba de mugre en la gasolina. Entonces se aceleraba, se desaceleraba. Muchas veces también las bujías empezaban a dañarse porque no eran bujías de buena calidad. Entonces hay que tener en cuenta, siempre conseguir bujías de buena calidad, revisar el mínimo del vehículo, cuadrar el carburador. Si están mojando las bujías, pues hacer una revisión completa en ese aspecto y pues tener en cuenta todas esas cosas. Siempre es importante reemplazar los filtros del aire, revisar y cambiar las bujías y limpiar o reemplazar los inyectores de combustible según sea necesario. En cuanto a la suspensión, no era la mejor suspensión, pero igual era cumplidora. Normalmente se presentaban ruidos e inestabilidad en la conducción, aunque muchas veces el vehículo contaba con mucha estabilidad al manejar. Cuando ya los amortiguadores estaban desgastados o los componentes de la suspensión estaban dañados, posiblemente podría producir un poco de inestabilidad al conducir. ¿Qué solución tenemos? Reemplazar los amortiguadores y los resortes, al igual que si tenemos algún componente de la suspensión dañado va a producir este daño. Entonces, tener en cuenta. La verdad es un vehículo muy sencillo, bastante tradicional. Acá tenemos las revoluciones, velocímetro, combustible, testigos, temperatura. Vehículo cumplidor, sencillo, que la verdad a mí en lo personal me llama mucho la atención. Vehículo económico, tenemos estos portavasos, la verdad buen diseño. Caja manual, guantera muy parecida al Sprint. La parte de atrás tenemos un buen espacio para las piernas, cumplidor. También tenemos problemas con el sistema de escape. Algo que pues normalmente no es muy común, pero como todo, hay que tener en cuenta eso. Problemas con el sistema de escape. ¿Por qué? No sé, la verdad, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver este. Problemas con el escape. Ruidos inusuales e emisiones excesivas. Las causas principalmente son fugas en el escape, convertidor catalítico defectuoso. Siempre es importante reparar esas fugas. Normalmente aquí en Bucaramanga, las personas que pues, son de aquí en la ciudad, si quieren un buen mecánico para ese aspecto de los escapes, les recomiendo Hostos Miranda. Queda por la carrera 16. Es un personaje que la verdad trabaja muy bien. Ahorita está la hermana, él se fue para Estados Unidos y la hermana está trabajando en el local. Trabaja muy bien y la verdad es una señora que hace muy bien los trabajos en ese aspecto. Son excelentes soldadores. Y pues ayuda mucho en ese aspecto de los catalizadores y toda esa parte. Entonces para que alguna personita si necesita, ahí con mucho gusto. Algunas veces había problemas con el aire acondicionado en las versiones que lo traen. ¿Qué problemas era? El aire acondicionado no enfría lo suficiente. Entonces eso es un pequeño inconveniente, obviamente. Hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? ¿Qué otro problema normalmente había? Compresor defectuoso. Ya por la edad y por el tiempo, el compresor empieza a fallar y pues es necesario hacerle un mantenimiento. Es importante revisar y reparar las fugas y revisar si el refrigerante está bien. Al igual, inspeccionar y reemplazar el compresor de aire si es necesario. ¿Qué mantenimientos generales se le deben realizar a estos vehículos? Como todo, un mantenimiento regular, según el plan de mantenimiento.
una revisión profesional para ver si el vehículo tiene algún problema, usar repuestos originales para evitar y garantizar la compatibilidad con el rendimiento óptimo del vehículo. Esos problemas se pueden evitar. Siempre es recomendable consultar el manual del propietario y buscar ayuda profesional con diagnósticos precisos para problemas, en este caso, si es necesario. En cuanto a qué ventajas tiene un Chevrolet Swift, vamos a hablar un poco. Es un vehículo eficiente, conocido por su excelente economía de combustible, lo que lo hace ideal para aquellos que buscan reducir costos de combustible. También su maniobrabilidad. Al ser un vehículo pequeño y compacto, lo hace fácil para maniobrar en espacios reducidos y conducir en el tráfico urbano. Algo muy bueno, incluso en las versiones largas. En cuanto al costo de mantenimiento, las piezas y el mantenimiento del Swift suelen ser relativamente económicas, lo que reduce el costo total de la propiedad. O sea que es un vehículo económico en combustible, económico en repuestos y económico en mantener. Entonces es bastante bueno en ese aspecto. En cuanto a confiabilidad, generalmente el Swift ha sido considerado un coche confiable con menos problemas graves reportados en comparación a los modelos de su categoría. Como todo, hay problemitas como hablamos, pero si se hace un buen mantenimiento no hay mayor problema. En este caso está muy bonito, a mí la personal me gusta mucho, está bien cuidadito. Equipamiento. Las versiones más recientes vienen equipadas con características un poco más modernas. Obviamente, para el 90, 97, 2001 no era lo mejor. Obviamente comparándolo con un vehículo de actualidad, pero era un vehículo cumplidor en las versiones más tope como la GLX, la Twin Can o GTI en algunas partes. ¿Qué desventajas tenemos? El espacio interior es adecuado para el uso urbano. El espacio interior puede ser limitado, especialmente en el asiento trasero o el maletero, lo que puede ser inconveniente para algunas familias en viajes largos. Hay que tener en cuenta, no es para todo el mundo. En cuanto a la potencia del motor, especialmente en las versiones de entrada, no es suficiente, cumplidora, pero no es la más poderosa. Entonces hay que tener en cuenta, si quieren un poco más de potencia, buscar el Twin Can o la versión 1.6 sería lo mejor. Obviamente la 1.0 o la 1.3 que cumplen son cumplidoras, sí, son cumplidoras, pero si quieren mayor rendimiento buscar las otras versiones. En cuanto a acabados, los materiales no son tan lujosos, pero sí son muy duraderos, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué público busca un vehículo de este tipo o para qué tipo de personas fue diseñado? Normalmente para personas que son urbanitarias, personas que viven en la ciudad, y para personas que conviven con el tráfico día a día, con el estacionamiento, que puede ser un problema porque muchas veces son pequeños. Su tamaño compacto y buena maniobrabilidad lo hacen perfecto para entornos urbanos. También conductores primerizos. Un coche adecuado para los conductores jóvenes y aquellos que acaban de obtener su licencia debido a su facilidad de conducción y bajo costo de mantenimiento. Entonces sí, es muy interesante. Estudiantes y profesionales jóvenes. Con su economía de combustible y bajo costo de mantenimiento es una excelente opción para los estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que buscan un vehículo confiable y económico. También familias pequeñas, como todo. En este caso yo a las familias pequeñas yo les recomendaría la versión como estamos viendo, en este caso 5 puertas, que pues nos permite un poco más de comodidad tanto por el baúl como para la puerta trasera. Las coupé ya las dejo para las personitas que son bien como parejas o personas solas. En cuanto a segunda en el vehículo, también es buena opción. Un vehículo para la familia, utilizado principalmente para desplazamientos urbanos o para tareas sencillas. También. En conclusión, es un buen coche para aquellos que buscan un vehículo económico, confiable, fácil de mantener, especialmente en entornos urbanos. Está diseñado para satisfacer las necesidades de los conductores primerizos, estudiantes profesionales y pequeñas familias que priorizan la eficiencia en combustible, bajo costo de mantenimiento, sobre el espacio interior y la potencia del motor. Como cualquier coche, es importante considerar las necesidades específicas y realizar una prueba de manejo para asegurarse que cumpla con las expectativas personales. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, lo vamos a ver por acá. Y espero que pues les guste, que Dios los bendiga. Les agradezco mucho por su apoyo. Nos vemos en la próxima. No olviden dejar ahí abajo en los comentarios cualquier cosita, cualquier duda, algún carro que les gustaría que revisemos, con mucho gusto. Nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga y muchísimas gracias por todo. Saludos y bendiciones.